Dice perro Kratos. Era una sombra de un niño mirándome y no me podía mover. Un niño, o sea que te dabas cuenta que era un niño, o sea, no era solo una silueta negra, o es lo que supones por el tamaño de la silueta. Sí, porque era chiquito. Ok. Sí, Pará, ahora voy a leer a Jesús. sí. Bueno, Jesús nos dice, mi sueño más loco fue salvar una galaxia. Yo era el protagonista, pero luego di un giro de trama cuando creí que mi compañero, el más fiel, me traicionaba y en verdad él quería destruir todos los universos posibles. Sin embargo, tuve una decisión muy difícil y lo maté, sacando lágrimas por los ojos diciendo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Gritando, luego después todos me felicitaron por salvarlos, pero al final me dije a mí mismo, ¿pero a qué costo? Pa, De película, ¿eh? la película, mal. Es que a veces los sueños son cinematográficos. Sí, obvio. Vas cuando te acordás de hoy, perdón, Ajá. cuando te acordás de los detalles y eso. Sí. La parte complicada acá es acordarse de los sueños. Sí. Bueno, voy a contar entonces un sueño que tuve una vez. Voy a aprovechar ahora. Bueno. Eh, uno de los, o sea, lo he soñado hace poco. Eh, Soñé que estaba acá en mi casa, pero como que era mi casa antigua. O sea, esta casa que estoy yo ahora, que es la de mis viejos, se la estoy cuidando, ¿no? Eh, Tiene una sección nueva atrás. Cuando éramos chicos con mi hermano, eh, tenía dos habitaciones menos. Estaba soñando con esa casa, con la casa antigua. Salimos afuera con mi hermano y miro al cielo y como que estaba todo como naranja, ¿viste? Era como todo era como todo un cielo apocalíptico, pero era naranja. Y como que empezaban a caer meteoritos, qué sé yo, caían alrededor nuestro. Entonces yo agarro a mi hermano, que no sé por qué en un momento a otro se vuelve chiquitito, como si fuera un nene, y me lo llevo, ¿viste? Corriendo por la calle, mientras esquivábamos los meteoritos. Y en un momento como que aparecemos como en un campo desértico. eh, y yo me empecé a asustar, ¿viste? Porque estábamos los dos solos y dije, uy, mis viejos, ¿viste? Mi familia, tengo que volver. Y en uno de esos, alguien que no conozco me habla de atrás y me dice, tenés que venir conmigo. Me dice, yo te voy a salvar. Pero esa persona yo no la vi nunca en la vida, o sea, yo me acuerdo cómo es y nunca la vi. Eso es lo más loco del sueño, que me habló esta persona y me dijo, vení conmigo, que yo los voy a salvar. Y cuando me dijo eso, dudé y me desperté. Re. A ver, como él nunca lo vi en la vida, nosotros pasamos de largo muchas caras que vemos en la calle. Exactamente, Calle, series, películas, lo que sea. Son secundarios. Entonces, capaz sí, viste esa persona, capaz no, sí. pero puede estar ahí. Y antes que me olvide voy a contar, porque también hablé de esto con mi hermano, viste que íbamos a hablar de esto. Y claro, él tiene un sueño recurrente, eh, que es bastante, a él le causa miedo. El sueño recurrente de mi hermano es que siempre sueña con tres objetos, tres naves, tres ovnis, no me supo decir, pero sé que son tres y que los ve siempre viajando en el cielo, como que Ajá. están llenos. Eso me lo contó también. Le tengo que decir que me diga más detalles, pero básicamente es eso. Él ve tres objetos en el cielo que son siempre los mismos, en todos los sueños recurrentes. Y mi sueño recurrente es ese. Sueño con el fin del mundo, de una forma u otra, un terremoto, un Sí, meteorito, sí, sí. un volcán, lo que sea. Y soñar con mi muerte un montón de veces, que me Ah, mira. apuñalan. De hecho, el otro día soñé que estaba muerto y estaba como en una especie de limbo, y el limbo era como una sala de espera, ¿viste la sala de Beetlejuice? Sí, sí. Pero no era no tan fea, sino que era tipo una
sala de banco, así como o de, no sé, de recepción de algo. Sí, Había muchas de hecho cosas. esa misma sala está en la serie de Dark Matter. Dark Matter. ¿Ah? Bueno, yo no la vi la serie, puede ser, pero es algo así, ¿viste? Como una sala de espera linda, digamos, así como Sí, si fuera sí. un banco, qué sé yo. Y había un pasillo, no, miento, una escalera como en espiral, y vos para subir la escalera tenías que escanearte la mano, ¿viste? Ah, qué tecnológico. Mal, o sea, mirá lo que me acuerdo, me estoy acordando del sueño ahora, vos tenías que escanearte la mano. Si te ponías rojo no podías pasar, si te ponías verde subías, y como que intuyo yo que subir era subir al cielo, Ok. eh, más allá, no sé. Entonces, el de adelante mío se lo rechaza, rojo, ¿viste? Paso yo, paso la mano, verde. Voy subiendo la escalera y como que entro a un segundo lobby donde me piden la ropa, ¿viste? No, para pasar por acá ya tenés que pasar sin ropa, digamos, ¿viste? Y ahí me desperté. Típico. Eso, perrocrato, sería parálisis del sueño. Sí, ahora en un rato voy a hablar de parálisis de sueño. Voy a explicar qué es y voy a contar un par de casos. En realidad voy a contar las crónicas o los escritos de un de un neuropsicólogo. No sabía que eso existía, así que tengo ahí después para leer más en un rato. Si alguien quiere contar experiencia de parálisis de sueño, o lo que sea, raro que le haya pasado. Sí, obvio. Lo que venga. Sí, 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 si vieron ¿Tienen un algo para fantasma, contar? lo que sea. Y a ver. Yo ahora mucha memoria de los sueños ya no tengo, porque hace rato no tengo esos sueños así. Porque últimamente no me acuerdo nada. Igual tuviste parálisis de sueño, ¿no? Parálisis de sueño, sí. ¿Y qué veías ¿Veías algo en la parálisis de sueño o solamente te quedabas así como que... No, solo no me podía mover. Bastante aburrido. O sea, pero no sentías una presión arriba tuyo ni nada de eso. No, una de las parálisis. Medio que en realidad estaba despierta, o sea, me estaba durmiendo, no me estaba despertando. Ajá. Sentí como, como si hubiesen arrastrado las ojotas. Sí, ¿Viste cómo arrastrar los pies? Bueno, sentí eso y me agarró parálisis. Y como que me costaba respirar. horrible. Pero digamos, no vi nada ni cosa. Horrible experiencia. Pasa que las experiencias de parálisis de sueño son de lo peor, porque como que el cerebro interpreta eso, lo peor, o sea, el terror. Mm, Eh, sea lo que sea, ¿no? Porque no hay una verdad absoluta. Acá no decimos verdad absoluta. Pero una de las explicaciones científicas es eso. Yo después lo voy a leer mejor, pero básicamente es que una parte del cerebro sigue dormida, la parte motriz, y la parte consciente se despierta. mm. Y la parte consciente quiere interpretar el por qué no te puedes mover, entonces empieza a proyectarte imágenes y sentimientos y sensaciones en el cuerpo para llenar ese vacío, ese hueco de información que tiene de no poder responder el por qué no te puedes mover. Entonces se imagina gente arriba al tuyo, fuerzas oscuras actuando sobre tu cuerpo y así. Che, para, no, como que no me acuerdo otras parálisis, pero sí que he tenido, sé que he tenido, pero de haber visto algo, no. Mm, cosa como muy chill. Claro. No, hay gente que la verdad tuvo parálisis de sueño aterradoras. Yo he escuchado acá, Pasa que, bueno, si sos consciente después de una parálisis de sueño, después es como que es lo mismo lo que pasa ahí. ¿Me mm, explico? Supongo que bien, también por eso no me pasaba nada más fuera de parálisis, porque sabía que tenía una parálisis del sueño. Entonces como que no. Al claro. ser consciente de lo que te está pasando, el cuerpo actúa distinto.
Y Por en muchas fábricas ejemplo, sí. se ven, se ve al hombre del sombrero, mm, por ejemplo. o bueno, sacando el tema parálisis, las últimas cosas en general que he soñado son muchos sueños Inception. Viste que como que te despertás y seguís dentro de un sueño y te volvés a despertar y seguís dentro de otro sueño y así. Eso iba a Como que leer nunca después. te podés despertar. Bueno, eso me está pasando. Bueno, ahora no, pero tipo lo último que me estuvo así soñando fue eso, de que me despierto, pero en realidad no me desperté y sigo dentro del sueño y así. Sí, sí es un trastorno del sueño también. Lo leí cuando estaba buscando casos. Eh, No tenía que hacer doblar acá. Bueno. es un trastorno también, un trastorno del sueño. Generalmente también se da por estrés, por querer salir de una situación de la que no le ves solución. Esa es como la explicación psicológica, digamos. Mm, sí, pero me daba bronca. Una vez, en uno de esos, ponele que intentaba ser aterrador. Eh, la cuestión es que estaba en la cama y como que las cosas se me acercaban, por así decirse, a la cama. O sea, me despertaba en el sueño y no sé, tenía el ventilador más cerca, el de pie. Me volvía a intentar despertar y seguía dentro del sueño y no sé, se me había acercado el escritorio y así, ¿viste? Así un montón de veces, tipo, ya estaba remil podrida, pero no me podía despertar, seguía en el sueño y sabía que me estaba despertando una y otra vez dentro del sueño. Y de repente había como, no sé, ponerle que una nenita, ¿no? De Sí, esa, como la llamada, como siempre la tengo ahí presente. Eh, Poner que era la nenita de la llamada como por tirar una. sí, Y sí. también, viste, como que se acercaba. Y en un momento me recalenté, agarré la nenita piña hasta que me desperté al fin. Y ya, ya no era dentro del sueño. No, pero ese sueño me habré despertado adentro como 7, 8 veces. Me tenía la bola llena, no me podía salir. Me hiciste acordar un caso. Pero este caso es más que nada, entraría también porque yo, bueno, viste que te había contado que, que quiero hacer también un especial multiverso. Sí. Bueno, este caso es así, pero mezcla los dos, el multiverso con los sueños. Y bueno, contalo. Ya. Sí, lo cuento. Resulta que un hombre estaba durmiendo y se despierta y mira y no era su habitación, ¿viste? Entonces empieza a mirar qué pasa. No, no era su habitación, no era su habitación. Eh, y mira a su lado y estaba su mujer al lado, durmiendo. Pero mira y no era su mujer, era otra mujer. Apa. Entonces, claro, y se empieza a extrañar, ¿viste? ¿Y yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y por ahí como que agarra sueño de nuevo y se duerme. O esa parte no me la acuerdo, si se duerme de nuevo o se despierta de nuevo. Esa parte no me la acuerdo mucho. Ok. Pero bueno, cuestión, se vuelve a despertar, está en su habitación, pero no es la mujer de él, es otra mujer, que no es la mujer que había visto al principio tampoco, era otra mujer. Entonces, otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se vuelve a despertar y otra vez está en otra habitación, diferente a la primera y a la segunda, pero con su mujer real. Y la mujer está, creo que le habla y le dice, pero ¿qué pasa, amor? Me estás gritando, qué sé yo. Y el tipo se vuelve a despertar una vez más, estaba otra vez en la habitación, pero con otra mujer diferente. O sea, soñó como cuatro o cinco mujeres diferentes al lado, eh, hasta que se despertó definitivamente, digamos, o sea, se despertó ya la última vez y ya era todo como era su vida. Pero lo que describe este hombre es que eran todos despertares reales
Y cada despertar era como un universo diferente, había Mm, cosas diferentes, o sea, cambiaba la mujer, cambiaba él, cambiaba la habitación, volvía a cambiar la mujer y así. Pero no era un sueño en sí. Él describía que él se despertaba y veía eso, y después se despertaba de nuevo, y se despertaba. O sea, no era un sueño dentro de otro sueño. No sé si claro. se me entender. Por eso te digo que va de la mano como que el chabón estuvo viajando en el multiverso, digamos. Eh, lo escuché en un podcast, y es un caso argentino ese. Mm. No me acuerdo el nombre, obviamente, pero me llamó mucho la atención ese caso. Pero sí, las parálisis de sueño son muy interesantes los que las estudian. Pero dicen que pasa cuando estás muy estresado. Por eso hace años no tengo parálisis de sueño. Ya. El estrés no está en mi vida, solo ansiedad. Y bueno, van casi de la mano. No, porque no me da parálisis, así que no era lo mismo. Ah, Mm. Y después está el caso de los que toman conciencia en el sueño. claro, yo lo Sería hago siempre. claro, sería como un sueño vívido, se diría. Sueño lúcido. Sueño lúcido, ahí está. El sueño lúcido es cuando en el sueño se toma conciencia de que estás soñando, entonces puedes efectuar cualquier acción que se te ocurra. O sea, puedes, no sé, lo que se te ocurra en el sueño, volar, lo que vos te logres imaginar. Hola, la we. No, 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 discrepo. Volar es muy difícil siendo lúcido, siendo no lúcido. Es Yo lo muy hago, difícil volar. yo lo hago lúcido y lo hago soñando. Yo sueño que vuelo mucho, pero mucho, ¿eh? A mí me cuesta un huevo, me caigo, nada, un desastre. Bueno, Nunca eso aprendí a tiene, volar. también es un significado. Lo Eh, que sí puedo es como volar al ras, pero no puedo levantar altura. bueno, dicen que es porque estás arrastrando un problema que te cuesta soltarlo. Sí, mi existencia, bueno. Ujú. El, el no poder Pero volar es mi problema. te digo porque a mí me pasaba que soñaba lo mismo cuando era eh, antes, soñaba lo Sí, mismo. Soñaba como que corría y levantaba un poquito el vuelo y me caía de trompa al piso. O no lograba despegar lo suficiente o planeaba muy cerquita del piso. sí. Entonces, una, una chica que sabía de esto me dijo: es un problema que venís arrastrando, que si lográs solucionarlo, vas a ver que vas a empezar a soñar que volás más lejos y volás a donde vos quieras. Eh, Hace unos años empecé a soñar que vuelo arriba de los cables, arriba de las nubes, puedo despegar, así como Superman, como... Sí, Violita. sí, sí. Sí, está muy bueno porque cuando logro tener el sueño lúcido y puedo volar, siento el aire entre el cuerpo, digamos, siento el aire en la cara. Es algo lindo porque Mm. es como una sensación de libertad que no lo sentís en la vida. No sé, es difícil de explicarlo, porque sentís como que te despegás de todo, salís disparado para arriba, ves todo de arriba. eh, no sé, es una sensación muy, muy, muy linda, muy liberadora. ¿Algún sueño lúcido que quieras compartirlo, güey? O sea, ¿qué hacían? Bueno, Fede volaba como nunca. ¿Ustedes qué hacían? Yo, en cuanto a qué podía hacer aparte de renegar con lo del vuelo, em, podía. Digo podía porque hace mucho que no sueño, o que no tengo mucha memoria de los sueños. Em, Podía cambiar las cosas, o sea, podía moldear el sueño, no en su totalidad, pero sí, por ejemplo, si estaba en una pesadilla, por ejemplo, cambiarla
y que el malhechor sea otra cosa, por ejemplo, tipo lo cambiaba directamente. Cambiaba lo que estaba en mi visual. Y bueno, la de poder hacerse chiquito para pasar por huequitos como, no sé, el cosito de la cerradura de la puerta y esas cosas también. Aunque no siempre. La verdad que poder controlar un sueño es jugar con la imaginación a full. O sea, Sí, lo extraño, la verdad, ¿eh? es muy liberador. ¿Sí? Yo no, no me acuerdo cómo fue la última. Bueno, el otro día soñé que volé, pero no lúcido, sino que soñaba que volaba. Sé que ahora sueño cosas muy realistas, al punto de que no me doy cuenta por ahí, ¿viste? Que estoy en un sueño hasta que es tarde. Antes, tipo, me daba cuenta al toque que no era, que era un sueño porque, tipo, soñaba cosas refumadas. Entonces me daba cuenta. Pero ahora como que se me complica más. Bueno, ahí está, el último sueño que tuve y nada que ver. Había... Obviamente estaban esas teletransportaciones de escenarios, pero bueno, típico de sueños. Em, Ay, voy a chocar el auto que tengo acá en mi... Ahí está. ¿Cómo se llama? Pero tenía caras tanto conocidas como no conocidas. Pero no había nada raro. O sea, como que cada escenario era muy... se sentía real. No había Claro. nada como que se saliera de algo que pudiera no ser real. Entonces como que cuesta más ahí. Sí, y ya entrando, o sea, ahora sí hablamos mucho de lo que es sueños, ¿no? Eh, Sueños normales, digamos. Sí. Entrando más ya en lo paranormal, que es nuestro campo. Mm, Eh, ¿Nunca tuvieron un sueño premonitorio? sí, Yo también, principalmente de muertes. yo también. En realidad soñé que se enfermaba una persona y se enfermó esa persona. Sí, tuve un De sueño. que se me hacía tarde porque quedarme dormido. Vaya. Este, los sueños premonitorios sí que no tienen todavía una explicación de nadie. Es, Mm, generalmente lo que recomiendan hacer es cuando tenés un sueño premonitorio, que vos decís va a pasar, es escribirlo, tener una libretita al lado de tu cama sí. y escribirlo porque después te lo olvidás. Viste que el sueño generalmente, Sí, si sí, no es se te bueno, va. se te va o perdés muchos detalles. Entonces, lo que hizo una persona que tenía muchos sueños premonitorios o empezó a sentir que sus sueños eran premonitorios, era despertarse y describir el sueño escribirlo. Y sabes que hay que hacer ahí también tuitearlo para que quede exactamente la fecha en la que lo soñaste. Entonces, si pasa después, ese tweet se hace furor. Es verdad eso, es verdad. Pero bueno, Eh, para mantener fecha, día, hora, todo tipo en uno. claro, porque bueno, hay muchos como profetas, entre comillas, que profetizaban a través de los sueños, tenían sueños premonitorios muy vívidos, muy fuertes. Eso sí que no tienen explicación alguna. Después, bueno, otro caso paranormal que me acuerdo es la del caso de una persona que durmiendo, o sea, ya entramos en los viajes astrales, ¿no? Ok. Como se le quiera llamar. No, está Esta bien, viaje persona, astral. sí, esta persona se veía a ella misma durmiendo y vio que entró una persona a la casa a robar, obviamente. Entonces, el espíritu de él, digamos, que estaba fuera de su cuerpo, quiso despertar al hermano. No lo logró, obviamente. Entonces lo que hizo fue correr de nuevo su cuerpo, despertarse y alertarle al hermano de que había entrado una persona. Y efectivamente había una persona adentro queriendo robarles. Lol. Eso me acuerdo también un caso que lo escuché en el viejo programa de La Mano Peluda. Y en efecto me quedaba dormido. Vaya.
Este, y lo de los viajes astrales eh, es complejo también, porque no, hay muchas personas que no lo pueden diferenciar de un sueño, pero sin embargo hay otras personas que describen momentos y situaciones que pasaban a kilómetros o en otra habitación y lo describían tal cual pasó. Sí. Eso tampoco, no tiene ni un sentido común, o sea, no tiene explicación alguna. Bueno, mezclando con multiverso, entre comillas, también está, se dice que lo que soñás, realista, por ejemplo, Sí, en realidad es una ventana de otro mundo, o sea que estamos viendo lo que está pasando en otro lado paralelo, ¿no? sí, es la teoría que muestra también la peli eh, Doctor Strange. Claro, sí, Es supuestamente lo que dicen en Doctor Strange es que los sueños en realidad son memorias de otros universos. cositas que se mezclan ahí. No, pero la semana que viene tengo unos casos de multiversos increíbles. Los tengo guardaditos, pero porque son muchos, entonces no los quiero decir hoy. Uy, se abstiene, se abstiene. No, porque merece un especial entero. ¿Ok? Aparte, tengo un caso yo y un caso acá cerca, acá en Punta Alta, y que es increíble. Bueno, y con respecto a los viajes astrales, yo tengo un caso para contar que lo voy a buscar. Uy, lo tengo por acá. Espérenme, ¿eh? Vaya. Bueno, es largo, así que voy a tener que leer bastante. Pero es un caso, es el caso mejor documentado de viajes astrales de la historia. Bueno, Bueno, el que encontré es el del caso de Robert Monroe. Es un investigador de todo esto de los viajes astrales. Bueno, el caso de Robert Monroe. El Robert Monroe fue un pionero en el estudio de las experiencias fuera del cuerpo y un influyente explorador de la conciencia humana. Nacido en 1915, Monroe comenzó su carrera como productor de radio, pero su vida tomó un giro inesperado en la década del 50 cuando comenzó a experimentar de forma espontánea lo que describió como salidas de su cuerpo. Inicialmente Monroe estaba confundido y preocupado por estas experiencias, en las que sentía que su conciencia se separaba de su cuerpo físico. Sin embargo, con el tiempo decidió investigarlas en profundidad. Fundó un instituto Monroe en Virginia, Estados Unidos, en 1974, que se ha convertido en un centro de investigación y enseñanza sobre estados alterados de conciencia. Monroe desarrolló técnicas para inducir estos estados, siendo la más famosa la tecnología EMI-Sync, que utiliza sonidos binaurales para sincronizar los hemisferios del cerebro y facilitar la entrada a estados de conciencia profundos. En sus 3 libros más importantes, Monroe narra sus propias experiencias y teoriza sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Su trabajo ha sido influyente en el campo de la parapsicología y el movimiento de crecimiento personal y espiritualidad, atrayendo tanto a científicos como a buscadores espirituales interesados en explorar más allá de los límites convencionales de la mente y el cuerpo. Vamos, no ladró el perro. Y no se me cortó tampoco, creo. no. Bueno, Robert Monroe describió una amplia gama de sensaciones y emociones durante sus experiencias fuera del cuerpo. Al principio se sintió confundido, asustado e incluso preocupado por su salud mental, ya que no entendía lo que le estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que experimentó más de estas salidas, sus sensaciones comenzaron a cambiar y a profundizarse. Algunas de las sensaciones más comunes que Monroe mencionaba durante sus crisis eran vibraciones intensas. Antes de salir de su cuerpo físico, sentía vibraciones fuertes que recorrían su cuerpo. A menudo describía esto como una fase preparatoria para la experiencia extracorporal. Ligereza y flotación. Una vez fuera del cuerpo, Monroe sentía una sensación de ligereza, como si flotara en el aire. En estos momentos, la separación de su cuerpo físico no le causaba dolor ni malestar, sino una liberación de peso. Desorientación temporal. En algunas ocasiones, Monroe menciona sentirse desorientado al estar fuera de su cuerpo.
No siempre sabía dónde estaba o cuánto tiempo había pasado en ese estado. Paz y libertad. Conforme avanzaba en sus exploraciones, una de las emociones predominantes era una sensación de profunda paz y libertad. A menudo describía estas experiencias como una liberación de las limitaciones físicas y temporales, lo que le permitía explorar otras realidades o dimensiones. Curiosidad intensa. Monroe también sentía una enorme curiosidad, lo que lo impulsaba a explorar conscientemente estos estados. Le interesaba entender la naturaleza de estas experiencias, los lugares que visitaba y las entidades con las que a veces interactuaba. Conexión espiritual. Hacia el final de su vida, Monroe experimentaba una sensación de conexión con algo mayor, una realidad espiritual más profunda, donde sentía que su conciencia era parte de un todo más vasto. En resumen, aunque al principio sus experiencias le generaron miedo e incertidumbre, con el tiempo Monroe las asoció con sensaciones de libertad, paz y conexión con algo trascendente. Mm. Es lo que yo te decía cuando soñaba con que volaba, sentís esa liberación. No sé cómo explicarlo, era como que te olvidas de todo, como que te liberás de todo lo que tenés adentro. Es una sensación, no sé, no la puedo describir porque es puro sentimiento. Yo no creo haber tenido, o al menos no recuerdo haber tenido así como viaje astral. O sea, creo que siempre estuve en mi cuerpo. Pero nunca te viste a vos misma durmiendo o cosas así. No, creo que no. O al menos no que yo recuerde. Lo que es feo e incómodo es sentir esa sensación de que te caes. Sí. Que eso Fuck. sí tiene una explicación científica. Es cuando tus pulsaciones se van al mínimo, entonces el cerebro interpreta que te estás muriendo literalmente, entonces tira un shock al sistema nervioso y el sistema nervioso reacciona. Por eso es la sensación de que te caes o estás soñando que te caes. Mm, Lo que también me pasa mucho es estar soñando algo que estoy escuchando o está pasando a mi alrededor y bueno, sí. como que lo asocio en el sueño. Eso es lo más normal del mundo. Sí, ¿No les pasó de querer hacer consciente a las personas que tenían dentro del sueño? como de querer De despertarlas. decirles, no, de decirles que hacerles entrar en razón de que estás en un sueño, de que están en un sueño. Despertar de la Matrix. O Estás sea, buscando a Neo. no despertarte a vos, sino despertar a los otros. Sí, 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 por eso, o sea, de que darle la pastilla roja. Sí, sí, sí. Yo lo he intentado, no, no funcionó. Me miraban raro y se ponía turbio. Yo no me acuerdo. Tipo, no digo agresivo, pero sí se tornaba bastante turbito el asunto. Lo Sí, que, les decía que estaba en un sueño. lo que yo decía era, no, no importa, total estoy soñando, eso sí. Por ejemplo, Claro. me está por pasar algo y decir yo, no pasa nada, si total estoy soñando, ahora me despierto. Eso lo he dicho en el sueño. Nada, creo, como que te quedaste dormido. Bueno, ¿soñaste algo mientras? ¿Día? Bueno, arranco. La habitación está zumbando por la energía eléctrica y yo sé que hay otra cosa ahí, algo malo. Por el rabillo de mi ojo puedo ver a un hombre arrugado, con una criatura espantosa, mitad araña, mitad cangrejo. La criatura me agarra de las piernas con sus muelas y el hombre salta sobre la cama. Siento sus manos presionadas contra mi pecho, luego las siento apretando mi garganta. Así lo contó Laura a su neuropsicólogo clínico Paul Brox. Uno de los episodios de parálisis del sueño, un trastorno que puede ser extremadamente alarmante. En su forma básica, la parálisis del sueño ciertamente es muy común. Estás medio dormido y medio despierto y te das cuenta de que no te puedes mover. Típicamente dura unos segundos, es desconcertante pero no es grave, explica este doctor. Pero menos comunes son los casos en los que hay síntomas asociados, como una sensación muy fuerte de que hay una presencia, algo en la habitación contigo. Así no lo puedas ver u oír, está ahí y no tiene buenas intenciones, quiere hacerte daño. A veces puedes oír y ver a esa presencia, es una experiencia alucinatoria.
Lo que la gente reporta que vio típicamente incluye personajes monstruosos, demonios, sombras negras, una luz que se mueve por el cuarto. También hay alucinaciones táctiles, en las que puedes sentir que te están sacando a rastras de la cama o que hay algo respirando detrás de tu cuello. Recuerda que tú no te puedes mover, así que puede ser absolutamente aterrador. El neuropsicólogo Brock señala que trastornos como este permiten comprobar que la identidad es más que el ego consciente. Nos permite vislumbrar capas ocultas del yo mismo, más allá del ego, las de la imaginación, las alucinaciones y los sueños. O sea, lo que dice este hombre es que más que nada lo que nos imaginamos en la parálisis de sueño es un rasgo de nuestra personalidad, Ok. es lo que estoy entendiendo, ¿no? Acá hay otro extracto de las crónicas. Dice, siempre empieza con sonidos silbantes repentinos y luego queda totalmente paralizada. Aparte de mis ojos, puedo mover mis ojos. Escuché la voz de mi papá, como quisiera avisarme que iba a pasar. Está escrito mal porque es como que son extractos y está re mal escrito esto. Lo vi parado en la puerta, un anciano harapiento. Tenía un caballo pequeñito, del tamaño de un perro. Mi corazón palpitaba con fuerza. Él le dio un vistazo a la habitación, se dio vuelta y se fue, seguido por su caballo. Físicamente, hay algo de evidencia de un aumento del flujo de sangre al área menos racional del cerebro, señala Brox, y la amígdala, un pequeño grupo de neuronas que está en lo profundo del cerebro y es el detector de peligro, entra en hiperactividad. Y por fuera, a menudo experimentan dificultades para respirar, sensación de presión en el pecho y un miedo intenso. Eh, Antes de añadir lo que se sabe de hasta la palabra pesadilla, queda corta. Dice, en términos generales sabemos qué lo causa. En una noche normal de sueño uno pasa por ciclos de 90 minutos en los que pasa de un estado a otro. Tu ritmo cardíaco y respiratorio, las ondas cerebrales van cambiando. Por eso hasta que entras en el sueño MOR, sueños de movimientos oculares rápidos. Esa es la fase asociada con sueños vívidos. En ese estado los músculos de tu cuerpo están paralizados, presuntamente para evitar que realices las acciones de tus sueños. Pero en un episodio de parálisis de sueño, algo sale mal. En palabras sencillas, tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo no. De lo que hablábamos hoy más temprano, o sea, Mm, y más que nada porque encima la parte que se despierta es tu parte irracional o la parte que imagina, la creativa. Por eso nos imaginamos tantas cosas feas. claro. Bueno, en Mierda. conclusión, acá Brock nos da un consejo. ¿Sabes cuál es el consejo? Dice que tenés que repetir que nada es real. Ok. Sí, yo no tengo un método rápido de salir del parálisis del sueño que pueden intentar implementar para ver si les funciona o no, que es básicamente, primero entrar en razón, ¿no? Pero bueno, tengo un parálisis del sueño. No desesperéis. Primero y lo primero, no desesperarse, es al pedo. O sea, no ayuda a la función de despertarse. Y Claro. segundo es empezar a intentar mover un dedo. Un dedo se va a mover. Muy, muy, muy mínimamente se va a empezar a mover. Y ese dedo lo tienen que mover, mover, mover hasta que realmente, tipo, es como que la mano se despierta. Una vez que empezás a mover bien ese dedo, ya te despiertas, ya es como que te soltás. Ya dejas de tener la parálisis. Hay un dedo que siempre se va a mover. Bueno, no sé si siempre, pero si lo intentas, es muy probable que te des cuenta que hay un dedo que estás pudiendo mover un poquito. No sé si de una O sea, manera. sí, no es la primera que lo escucho. De hecho, en los casos que yo he escuchado, mucha gente como que hace fuerza, 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 por lo menos para enderezarse. Pero dicen que tienen que hacer una fuerza Nada, descomunal es para... por eso. O sea, yo creo que el hecho de apenas empezar a mover el dedito un poquito, hasta Dice que lo aquí, logren mover y ya se van a dar cuenta que ya después se puede mover. no está divertido eso, me parece. ¿Eh? Dice que alguien tiene una anécdota divertida
¿Qué fue? Vaya. Yo aplico Dale, de. Ah, ¿no? Bueno, dormir otro ratito. Bueno, tengo el caso anónimo de una parálisis de sueño horrible, uno de los Ok. peores que le ha contado su psicólogo. Bueno, dice, uno de los relatos más aterradores de parálisis del sueño proviene de una persona que experimentaba visiones recurrentes de una figura aterradora durante sus episodios nocturnos. Este individuo describía cómo, al despertarse inmovilizado, veía a una mujer junto a su cama que se volvía cada vez más violenta. En una ocasión la mujer se le abalanzó y comenzó a ahogarlo mientras le susurraba que lo iba a matar. El miedo y la sensación de vulnerabilidad era tan intenso que el hombre, quien estaba en proceso de dejar el alcohol, terminó recayendo para lidiar con el trauma de sus noches aterradoras. Otro testimonio especialmente perturbador cuenta cómo una persona durante uno de sus episodios de parálisis escuchó la voz de un niño preguntándole ¿puedes verme? Aunque estaba acostumbrado a estos episodios, este fue tan real que lo llenó de terror. Cada vez que el niño repetía la pregunta, su voz se volvía más profunda y amenazante, hasta que finalmente apareció cerca de su rostro, gritando con una voz gutural. LOL. Esta experiencia dejó al testigo profundamente sacudido. Dios mío, ¿te imaginas vivir eso? ¡Ah! Tremendo. Hola, Horrible. Dante. Adelante. Bueno, Terrible. ¿sigo contando? Tengo más, ¿eh? Sí, vamos tranquilo. Un hombre llamado Rich describió una serie de episodios recurrentes de parálisis del sueño que comenzaron cuando tenía 12 años. En uno de sus primeros episodios vio como una pequeña criatura humana de unos 30 centímetros entraba en su habitación, subía a su cama y corría hacia su cabeza, solo para desaparecer de inmediato. Esta experiencia lo dejó profundamente perturbado y en posteriores episodios seguía sintiendo la presencia de entidades malignas en esa habitación. Otro testimonio relata cómo una persona experimentó parálisis del sueño durante 18 meses seguidos. En una ocasión sintió como alguien levantaba las cobijas y se metía en la cama detrás de él. Aunque no podía girarse para ver, sintió claramente el brazo de lo que describió como un esqueleto con garras. Además sentía su respiración en el cuello, lo que lo llenó de terror absoluto. Una persona contó cómo durante su episodio no solo no podía moverse, sino que sentía una enorme presión sobre su pecho, escuchando susurros inaudibles en ambos oídos y golpes en la pared junto a su cama. Todo esto lo llevó a llorar y a tratar de gritar sin éxito. Cuando finalmente logró despertar, estaba aún llorando, con el corazón acelerado y sintiendo un miedo profundo. Quería cucharear el demonio, dice Dante. Dice, una mujer compartió su experiencia recurrente con un gremlin que veía durante sus episodios de parálisis del sueño. En una ocasión se despertó inmóvil y vio al gremlin encaramado en el techo, observándola. Cuando ella lo notó, la criatura giró su cabeza y le sonrió de manera siniestra. En este episodio, el gremlin estaba en su cama, susurrando un lenguaje incomprensible cerca de su oído, y la mujer solo despertó cuando sintió la lengua de la criatura rozando su oreja. Me acuerdo que. No recuerdo haber soñado, pero imagino que me desperté por alguna pesadilla de golpe. Pero fue tan de golpe que me desperté que me senté en la cama. Tipo, Sí, me ha modo. pasado. ¿Viste? Me senté así de golpe. Y en los pies de la cama había como una silueta humana chiquita. O sea, tamaño niño. Y lo único que podía ver, aparte de la silueta, era que se le iluminaban los ojos en amarillo. Y por cada pequeño movimiento que hacía, como que se prendían esos ojos amarillos y así. No sé si me voy a dormir después o qué, no me acuerdo, pero me acuerdo la situación esa de haberme sentado de golpe y que por cada movimiento que hacía como para salir de ahí, se le prendían los ojos, como si fuera un detector de movimiento. Qué turbio, horrible. Otro testimonio cuenta que una persona veía una figura sombría en el rincón de su habitación, la cual se movía lentamente hacia su cama. La figura parecía alargarse a medida que se acercaba
y cuando estaba lo suficientemente cerca se inclinó sobre él y comenzó a susurrar palabras incomprensibles, generando una sensación de peligro inminente. Dios. Encima no te podés mover, eso es lo que más miedo da. No puedes rajar, no puedes hacer nada. No puedes patalear, pegarle. Dejarte llevar. Ah. También he soñado que me imagino que me caminan arañas por la cara. Entonces yo como que me pego el manotazo en la cara así, despierto. ¿Sabes que hay un porcentaje que probablemente sean de verdad? Es que sí. Pero arañas, o sea, no arañitas. Arañas que me cubren casi Claro. toda la cara. O sea, una tarántula, digamos. Sí, sí, sí. Eso me imagino. Dios mío, Dios mío. Ay, no, yo me acuerdo hace un tiempo que Dante, no sé si lo dejé dormir. Eh, ese día. Tipo, no sé, cada vez que me quedaba dormida, había avispas por todos lados. Ay, Dios. Entonces me despertaba toda acelerada y tenía mucho sueño, entonces me volvía a dormir. Y me volvía a pasarle las avispas. Entonces me volvía a despertar toda así, re asustada. Y así un montón de tiempo tipo llegué al punto de decirme de no son reales. Tipo, no son reales hasta que me quedé dormida. Pero tipo, la repasé re mal. Horrible, sí. Sí, la pasé pa'l culo. Nadie tiene una historia para Un contar hoy. sueñito, algo. Un sueñito flashero. Yo tengo para contar más todavía. Pero quiero dejarle pie a alguien más también. No, yo ya. Creo que yo ya conté todo. No soñaste nada, Fede. Lo que tenía. No, no, es que son los sueños apocalípticos. Sí, conté bastante. Conté que volé, conté cosas. Pero ya no. Ya conté todo. Yo creo que Ahora tengo no. más memorias de sueños que de mi vida real, Sí. ¿Alguna vez han soñado despiertos? Sí. Yo hay veces que Pero sueño una enseña a siesta. soñar despierto, no de siestita, sino de estar caminando y empezar a soñar. O estar en No, un lugar y soñar despiertos. Realmente soñar despiertos. no, tanto no. Es peligroso. Dependiendo en qué situación te encuentres. Dante, ¿pudiste dormir esa noche de las avispas? No sé si se enteró. Capaz estaba re dormido, no sé. ¿Contexto? Contexto. No escuchó. Ah, no, no escuchó, ¿no? Nah, que una vez tuve pesadillas, que estabas vos, estábamos en tu casa, que cada vez que me quedaba dormida soñaba con avispas y me... Se te cortó la luz, o no me la conté. Que soñaba con avispas, entonces me despertaba re acelerada y asustada y me volvía a dormir y me volvía a pasar y me volvía a despertar. Hasta que empecé, no sé si lo dije en voz alta, pero seguramente susurrando dije que no eran reales, no eran reales hasta que me quedé dormida. Tipo, mi cerebro se asustaba, tipo, no eran reales, no estaban ahí. Y yo no podía dormir. Eso fue, pero hace 1000 años. O sea, todavía no, no tenías el Creo cuarto como lo tenés ahora, por ejemplo. Creo que esa noche no dormí. que- Perdón. No me podía dormir, ¿qué le hago? Yo cuando era chiquita había investigado cómo tener sueños lúcidos. Porque hay una rutina que puedes hacer para poder frecuentar más sueños lúcidos. O viajes astrales incluso. Bueno, tengo más casos de gente que ha descrito sus parálisis de sueño. Un hombre compartió que veía repetidamente a una figura oscura parada en la esquina de su habitación durante la parálisis del sueño. La figura no hacía nada, solo lo observaba. Lo aterrador era la intensidad de su presencia, como si proyectara una sensación de amenaza inminente, pero nunca se movía. Esta sensación de ser observado sin poder hacer nada fue lo que más lo aterrorizaba.
Otra persona describió un episodio en el que sintió que alguien se sentaba sobre su pecho mientras susurraba cosas incomprensibles cerca de su oído. Sentía que se asfixiaba mientras escuchaba voces distorsionadas a su alrededor. El peso de su pecho era tan intenso que no podía respirar, y la sensación de asfixia lo dejó con miedo de volver a dormir durante días. Una mujer describió un episodio en el que al despertarse paralizada escuchó el sonido de alguien abriendo la puerta de su casa. Aunque sabía que no podía moverse, escuchó claramente a alguien caminar hasta su habitación. La figura, la figura oscura se inclinó sobre ella y aunque no pudo ver detalle, sintió una presencia amenazante. La parálisis terminó justo cuando la figura estaba a punto de tocarla. Lol. Un relato particularmente inquietante es el de un hombre que vio durante su parálisis de sueño a una figura masculina de pie junto a su cama. La figura tenía una sonrisa amplia, casi antinatural, que no cambiaba. El testigo sintió un terror intenso al ver esa sonrisa fija mientras la figura se inclinaba lentamente hacia él, sin dejar de sonreír, hasta que finalmente despertó. Dios. Lo bueno es que ahora con la inteligencia artificial podemos crear imágenes en base a nuestros sueños. Sí, Mucho más acorde a lo que vimos dentro de lo posible, bueno, ¿no? sí. No, no tengo más casos para leer Ok. en esta página. No, a veces lo que describe la gente eh, bueno, como los que describí ahora, ¿no? Son horribles. Yo creo que hay gente que les ha agarrado ataques al corazón por esto. Y se te acelera Por eso el te digo. cocoro. O sea, ¿sabes el shock del miedo? Es desesperante, no sé qué tanto miedo puede dar. Y vos imagínate ver una figura con una sonrisa horrible que se te acerca. Y vos no podés moverte encima, Me solamente ha lo puedes ver. pasado. Ya. Ay, Dios. No, no, horrible. Me acuerdo también, no sé si lo desperté antes. Ese pobrecito. No, no sé, como que me desperté. Mi sonrisa no está fea, güey. Como que me desperté y estaba, eh, digamos, girada mirando como hacia afuera, ¿no? De la cama, hacia Sí. la pared. Sí. Y no sé, como que había una sombra ahí cerca mío y se me acercaba, así que revolví un piñón. La verdad que sí. Sí, yo también una vez vi me desperté y había un hombre parado en, en los pies de mi cama, digamos. Y empecé a las patadas ahí. Bueno, y de soñar cosas apocalípticas, sí, una banda. Ahora ya no, tanto. Pero cuando era más chica, no sé si que veía muchas películas domingueras o qué, pero ¿Viste? de tsunamis, uff, un montón. Ay, De los de estar tsunami bajo el son. agua. Sí, no, son los. Encanta estar bajo el agua en los sueños porque podés respirar. Papá, al Claro, menos. Entonces es como. Tuve una experiencia re violita. mal. Yo que hoy estoy Aunque a bajo veces el me agua. da miedo flashear de. Estoy en un sueño, no, viste. A ver, pruebo de respirar. No, no respiro. No, yo no puedo respirar bajo el agua en un sueño. Me ahogo. ¿O sí? No, sí, si Sí. lo haces con cuidado y conscientemente podés hacerlo. Al menos yo lo No, hago. Yo me la juego. de hecho, cuando soñaba que estaba bajo el agua y me ahogaba, era cuando me estaba dando un ataque de pánico. Mira. Sí. Sí, sí, me despertaba con el, con eso, con la inhalación ahí profunda. Ahora me hiciste acordar cuando porque a mí los primeros ataques de pánico me dieron hace muchos años, me dieron cuando estaba casi durmiendo y ya casi soñando, ¿viste? Eh, Me despertaba así, o sea, sentía que me ahogaba y muchas veces soñé que me estaba ahogando bajo el agua. Ah, Entonces mira. así, ay, y estaba teniendo un ataque de pánico. Ujú.
Dijiste que habías soñado con tu muerte, ¿no? Tipo como que te llegan a matar en el sueño. He soñado como que me matan y cuando me matan me despierto. Tiene lógica. Y he soñado que ya estaba muerto Ajá. y estaba en ese limbo, en Ah, ese cierto, sí, 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 sí. Es lugar. verdad que lo contaste. Ese lo soñé hace poco. Eh, lo soñé hace la semana pasada. Es mal. Sí. Bueno, Tal- yo en mis sueños, mm, ya digo, cuando soñaba muy activamente, siempre me querían matar en los sueños. Por alguna razón, siempre tenía alguien que me quería matar dentro del sueño. Desconocido, o sea, no, Sí, sí, sí. totalmente random. Y sí, realmente, tipo, me da miedito como de que nunca dejé que me maten dentro de un sueño. Jamás. Jamás lo Sí, a mí permití. disparado. Nunca lo permití. La única vez que me llegaron a apuñalar de costado, me desperté y estuve dolorida todo el día en donde me habían apuñalado. Me pasó, pero no La dolorido, pasé re sino mal. sentía una presión donde me habían apuñalado, ¿viste? Sí. Sentía como dos dedos así que te están apretando. Mm, Tuve esa sensación todo el día. Mira, me han apuñalado, me han disparado, me han cagado a palo, me he caído del auto por un risco, me he caído al agua con el auto, he chocado de frente con un Dol. camión, he chocado de frente con un auto, he volcado con el auto. Eh, no sé, en los sueños me he muerto de 20.000 formas diferentes y en todas me despierto ni bien me muero, o sea, ni bien me pasa. Cuando caigo por los riscos, me despierto justo antes de tocar el piso. No, bueno, todo un vivido era. Mal. No, no, yo nunca permití He ni estado en quise explosiones, experimentar la muerte dentro del sueño. he estado en explosiones, se ha caído el avión donde iba. Una vez soñé que se cayó, que me caí de un avión, o sea, que el avión cayó Sí. y yo sobreviví y empecé a ayudar a la gente que estaba herida. Bueno, Ah, imagino igual. que si podés volar, también podés correr, en tu caso, sin problema. Ah, sí. Viste que De hecho, generalmente movimientos bruscos en un sueño es muy difícil de hacer. he soñado que tengo super velocidad. Mm, Pero es la super velocidad como, no como Flash, sino como la de Dragon Ball, ¿viste? Que desaparecen y aparecen en otro lado. sí. Así. Y como que confundo al enemigo, entre comillas. Eso lo he soñado, sí. He soñado que puedo atravesar las paredes vibrando, Ajá. o sea, entrar en fase y puedo atravesar las paredes. Y hay veces que no me sale. O sea, hay veces que meto la mano y como que paso la mano y ya ahí ya como que me empieza a doler y la tengo que sacar, ¿viste? Y en mi sueño digo, no, ahora no, hoy no me sale. Y hay otras veces que las paredes las atravieso normal. O sea, normal. Normal Normal, che. que las Todo, atravieso todos los así. días. Empiezo a vibrar mi cuerpo y Bueno, eso atravieso las... es... ¿En dónde lo hacen eso en Flash, no? Claro, entrar en fase. Un montón eso. No, no, yo lo único que he logrado, más que atravesar paredes, es buscar un hueco, hacerme chiquita y pasar. Después he soñado que en vez de volar, voy corriendo por la ruta, pero a toda velocidad. ¿Mm? O sea, que voy como si fuera Flash. Sí. Pero bueno, también les tenía preparado un par de situaciones, a ver si alguna vez las han soñado, porque son los sueños más comunes del mundo. Ok. La primera, ¿han soñado con que se les caen los dientes Mm, de la nada? no, sí algo Ah, relacionado con los dientes, pero no, como que se me hacía una placa gigante de sarro eso, sí, y me sacaba eso, pero claro. no los dientes. Sí, 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 sí.
exactamente. Como que me sacaba Bueno, pedazos. eso es un sueño recurrente masivo, se llama. Después, otro sueño recurrente o común en la gente es, ¿nunca soñaron que están en ropa interior en algún lugar y sienten vergüenza? No, vergüenza no. ¿Ves que se traga un Sí, diente? Eso es lo más común del mundo. claro. Después, bueno, por eso, no a todos nos pasa, pero generalmente uno de todos estos que voy a nombrar les ha pasado aunque sea una vez. Que vuelven a la secundaria y no saben por qué y no tienen la tarea hecha y nada de eso. No, de hecho tengo un sueño de, ¿cómo es? Premonición, ¿sería? Ajá, premonitorio, sí. Premonitorio. Que cuando era chica, cuando iba a la primaria, no a la secundaria, soñé, obviamente, que estaba en el aula eh, y que había prueba sorpresa. Así que Ajá. hice la prueba y eso. Y bueno, obviamente me di cuenta que estaba soñando porque de repente, típico, no tenés ropa o te falta ropa. Siempre pasan esas cosas raras que te hacen que te despiertes. Eso es lo que yo te digo, que sueñan que están en calzones o están en medias. Sí, pero como vergüenza no, es como, ¿dónde está la ropa? Eh, bueno, no sé, soy una persona, no da vergüenza de eso, qué sé yo. Em, y bueno, la cuestión es que ese mismo día, una vez que me levanto, adivina que había prueba sorpresa. Y como yo ya No, había hecho la prueba en mi sueño, la hice tal cual. ¿cuándo? Ah, bueno. O sea, ya me sabía las respuestas de la prueba. ¿En serio? Sí. Y respondí y todo. Ahí tenés, mira, un caso de sueño premonitorio, mira. Es bien aprovechado encima. Eso me Es- pasó años después que terminé la secundaria, hace mucho. ¿Ves? A mí me pasa en la actualidad que por ahí sueño que estoy, vuelvo, no sé por qué vuelvo a la secundaria y no entiendo nada y siento ansiedad porque no tengo la tarea hecha, por ejemplo. Porque Claro, ¿sabes por no qué sé. no debo soñar con que en el colegio yo y secundaria y eso? Porque a mí me chupaba tres pitos hacer las cosas en el colegio. Ok, Entonces, no creo que nunca soñé así como. Tal vez el establecimiento haberlo soñado, pero nada que ver, tipo, con el tema del colegio. claro. O sea, usado para otra cosa, tal vez, pero no cumpliendo la función de colegio. Bueno, y la más que suelen tener todas es la de ir al baño. Es evidente que te estás No, remeando en trampa, no. IRL Chicos, no y vayan al baño, es un sueño, es una trampa. no es una trampa. Bueno, o al menos a mí no me pasa. Yo puedo ir al baño en los sueños, tranquilamente. Bueno, yo también, pero tengo que salir corriendo al baño cuando me despierto. Em, Otra cosa, otro sueño muy común que es casi pesadilla. El vivir una situación traumática y querer gritar y no tener voz, que no te salga la voz, o estar ronco, o estar afónico. Sí, Nunca les pasó. sí, el simple hecho de incluso poder hablar a veces. Mm, No, de hecho, el intentar hablar me despierta de un sueño. No puedo hablar. O sea, tengo que. ¿Por qué? Porque mezclo realidad. Entonces, al mezclar realidad, al intentar hablar, hablo en la realidad. Y al hablar en la realidad me despierto. O sea, no puedo. Como que me cuesta hablar solo dentro del sueño. O sea, no modular IRL. yo he hablado en otros idiomas en un sueño. Por ejemplo, inglés es lo más Sí, común. inglés, tranquilamente. Sí, To- pero he hablado en francés y yo no sé francés. Sí, sí, sí. Sí, en otros idiomas también creo que me ha pasado y comunicado con. Generalmente siempre me pasa que como que, no sé, sueño la situación de que me cruzo a alguien famoso y como que le hablo y obviamente esa persona no habla mi idioma Claro, y. O una de dos, yo hablo su idioma o esta persona habla en mi idioma de repente, como que ya aprendió a hablar español. exacto. Sí, lo de no poder gritar es horrible. La de lo de intentar golpear sí también. Como que no, de repente no, está todo en Claro. cámara lenta. Es como si estuvieses bajo el agua. Ah, no, igual yo implementé una técnica en los sueños. Si necesito defenderme, ya no intento golpear. Directamente ataco a los ojos.
Yo Aprieto. puedo, yo puedo, en algunos sueños pude dominar los elementos. Ah, eso también. El fuego más que nada, el fuego lo pude dominar. Está bueno eso. Pucha, me olvidé el otro sueño recurrente más común del mundo, ahora no me lo acuerdo. No podemos hacer el sueño porque nuestras funciones motoras están dormidas Claro, intencionalmente para no golpear o hablar mientras estamos durmiendo. Cosa que hay gente que igual no le sonámbulos. funciona eso porque o son sonámbulos o hablan dormidos. Yo tengo un primo sonámbulo. Una noche nos hizo pegar un cagazo. Estábamos de visita en Río Negro, ¿viste? Y él había venido con nosotros, con mi hermano y conmigo. O sea, fuimos mis viejos, mi hermano, mi primo y yo. Mi primo tiene la misma edad que mi hermano, o sea, eran chiquitos ellos. Yo tendría, no sé, 15 años y ellos tendrían 10. Estábamos, no más, yo tendría 18 años y ellos tendrían 13 por ahí. Estábamos durmiendo en una habitación los tres, en el piso, en una habitación que tenía una tía de mi mamá en el fondo. Mi tía y mi mamá tenía un negocio, entonces en el fondo había un aparador en la pared del fondo y arriba había un montón de cosas, una balanza, una cortadora de fiambre, ¿viste? Había todas esas cosas. Y, y nuestro colchón estaba en el piso. Bueno, viste, yo ya estaba mirando boludeces en la tele, mi hermano ya se había dormido y mi primo también. Bueno, apago el tele, me doy vuelta. Habrán pasado 10 minutos que empiezo a escuchar que se empiezan a caer las cosas. Pero pla, 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 viste, como movimiento, como que se empezó a caer todo. Me levanto prendo la luz. ¿Qué pasó, viste? Prendo la luz. Mi primo se estaba subiendo al modular ese, al aparador ese, tirando todo, queriendo subirse, no sé, al techo, no sé. Entonces, Emiliano, empecé, viste, y lo agarré así de la panza. Y me decía, no, déjame, ¿viste? ¿Pero qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Para eso ya apareció mi vieja, mi viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, le digo, Lemmy está acá, que se subió arriba del mueble a oscura, ¿viste? Estaba tirando todo. No, déjenme que están en el piso, empezó a gritar. Están en el piso, ¿viste? Y empezamos a mirar para abajo y ahí mi mamá se dio cuenta. No, déjalo, está soñando. Y entonces medio como que lo dejamos así, que se tranquilice hasta que se tranquilizó. Dijo, tengo sueño. ¿Viste? Y se acostó y se durmió. Al otro día no se acordaba de nada. Le contamos y no se acordaba de nada. Y no. Después una vez la que es hoy su esposa eran novios, ¿viste? Y encima una de las primeras noches de ellos. Dice que en la noche empezó a escuchar gritos en el pasillo, ¿viste? Pero gritos así desgarradores. Y ella sale corriendo. Y lo ve a mi primo en una esquina en la otra habitación parado mirando para la pared a los gritos. Lo tuvo que llevar también a la rastra hasta la cama hasta que se durmió, ¿no? Vaya. Es sonámbulo de los creepy. No, que a mí me contaron que yo también era sonámbula de chiquita. Ah, Uf. y yo hacía la peor. Me paraba al lado de la cama y me quedaba mirando fijamente a las personas. Ah, no, horrible, no. Sí, no. La peor. No, yo sonámbulo no. Hablo de vez en cuando y Uh, mi hermano podías charlar de la vida y él estaba dormido. Pero podías charlar normal, o sea, hablas normal, como hablar con otra persona. recuerdo desbloqueado. Esto tiene que ver con soñar despierto, diría yo. O al menos lo voy a clasificar así. Cuando era chiquita, o sea, entre 5 y... Sí, entre los 4 y los 6 años. Vamos a poner un rango un poquito más amplio. En la casa donde estaba, nada, tenía el baño al lado. O sea, mi habitación era grande, así que tenía que recorrer. ¿eh? Y, nada, era una habitación al lado de la otra, el baño al lado de mi habitación
y entre lo que es llegar de una habitación a la otra estaba como el comedor, nada más. O sea, pieza a pieza, baño, comedor y bueno, después cocina, bla, bla. Bueno, me acuerdo que me pasaba muchas veces, muchas noches, siempre, fijo, toda la noche me levantaba para ir al baño, a mitad de la noche. O sea, no había manera que durmiera todo derecho. Mm. Entonces Sí, yo. yo me levantaba, iba al baño y cuando estaba por volver, en la punta del cuarto, o sea, al lado de la cama, había un animal, generalmente un león o un rinoceronte o algún animal sumamente Fa. agresivo y salvaje. Así que ¿Pero de qué tamaño los veías? tamaño real, o al menos un tamaño que era más grande que yo. Pensé que era muy chiquita, así que capaz incluso los imaginaba más chicos de lo que realmente son. Por eso te preguntaba. Pero ponerle que un tamaño real para mi mini yo. eh. O sea, más grandes que yo, seguro. Sí, sí, No tan grandes porque no pasarían por la puerta, por pero eso. está. Bueno, la cuestión es que me empezaban a perseguir, así que yo me iba corriendo a la otra habitación para que estaban mis padres. Pasa que a veces, o sea, entre las dos habitaciones estaba la tele que estaba en el comedor. Y esa tele tenía rueditas, o sea que para verlo desde una habitación la tele, nada, se giraba y se ponía ahí. Entonces, para entrar al cuarto, tenía un obstáculo, que era correr el televisor. Y entonces era más desesperante todavía. Tipo, salir corriendo, correr el televisor para poder pasar. Fueron mis mayores pesadillas de chiquita, creo. Bueno, pesadillas despierta, porque estaba despierta. O sea, estaba volviendo al baño. No es que. No, Dios mío. Pasan qué cosas. Poquito compartieron con nosotros. Decir que nosotros teníamos más experiencia que la miércoles. Todavía tengo más, pero Lo dejamos por una segunda edición lo que vos quieras. de sueños.